Nuestro mensaje de hoy, hermanos, está en Mateo capítulo 7, de los versículos 7 en adelante, y está titulado Pedir, Buscar, Llamar. Algo que nosotros podemos notar cuando nosotros hemos estudiado los versículos anteriores en el capítulo 7 de Mateo, es que cuando ya nos podemos quitar la viga de nuestro ojo, el tronco de nuestro ojo, podemos enfocarnos en Dios para poner la verdad de Dios en práctica. Y este anhelo, esta búsqueda de Dios nos lleva a una comunión con Dios, una comunión para hacer su voluntad y también para ser los padres que Dios quiere que seamos. So when we're looking for the Lord, when we seek the Lord, it's also because we want to be the parents, the fathers that He wants us to be. And the only way we can be those kind of parents or fathers is if we imitate Abba Father. No podemos nosotros ser buenos padres si no somos como el Padre Celestial. Es la idea que nosotros encontramos a lo largo de toda la Biblia. Y en este pasaje que vamos a meditar nos motiva a buscar. Pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y si hacemos de esa manera, si hacemos esa búsqueda de Dios, entonces nosotros vamos a ver que Dios va a responder. Ahora, es interesante que los resultados son pasivos, las acciones son pasivas porque todo es algo que es resultado de Dios. No dice pedir y tú mismo vas a hacer que tengas las cosas, es algo que va a venir de parte de Dios. Dice la Biblia que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de nuestro Padre. Everything that is good, everything that is perfect comes from our Father. So it's the result of His work in our lives, every blessing that we have in our lives. Por eso pedirlo, buscarlo, llamarlo. Al ver estos pasajes también nos hace pensar en la importancia de la oración. Para los judíos era muy importante la oración. Fíjense, los rabinos decían las siguientes cosas: Dios está tan cerca de sus criaturas como lo está el oído de la boca. Era un dicho que ellos tenían. Los seres humanos apenas podemos oír a dos personas que están hablando al mismo tiempo, pero si todo el mundo estuviera invocando a Dios al mismo tiempo, Él oiría el clamor de cada uno. Otro dicho que tenían era: a las personas les fastidia que las molesten sus amigos con peticiones, pero Dios siempre que le exponemos nuestras necesidades y peticiones, nos ama aún más. Así que Dios se deleita en que oremos a Él. El pasaje de hoy, hermanos, está ahí, Mateo 7, del 7 al 11, y dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Lo primero que quiero que vean al llegar a este texto es que todo el estándar que el Señor ha puesto desde Mateo 5 en el Sermón del Monte es muy alto. The standard that God gave us in the Sermon of the Mountain is very, very high. Cada una de las cosas que están en él son imposibles para que el ser humano las haga. Somos los seres humanos, estamos imposibilitados de hacer todo eso. Tenemos una inclinación, por ejemplo, a juzgar. Todos nosotros estamos inclinados a juzgar. Tenemos una inclinación a las cosas materiales. Usualmente siempre estamos afanados y preocupados. Así que todo lo que menciona el Sermón del Monte, cada uno de los detalles que habla el Sermón del Monte, nos hacen pensar en qué difícil es cumplir todo eso. Es como decir, bueno, el Señor me pone todas estas cosas que debo de hacer, pero yo no las puedo realizar.
Y eso nos lleva entonces a pensar que necesitamos a Dios. La única manera de poder cumplir con todo lo que habla aquí es con la ayuda de Dios a nuestra vida. Tengo una necesidad imperiosa de Dios. Necesito pedir, buscar y llamar a Dios día con día. Me hace pensar también que en mi vida como ser humano necesito a Dios. Si quieres ser una buena mamá, Maricruz, si quieres ser un buen papá, Werner, si queremos ser buenos hijos, necesitamos a Dios en nuestra vida. Ahora, en griego hay dos tipos de imperativos. Allá lo que se llama el aoristo, que es un imperativo, que es una orden definida en el momento. Por ejemplo, si yo le digo cierra la puerta, si yo digo póngase de pie, es un imperativo que se sucede en el momento. Es un imperativo aoristo. Pero hay un imperativo presente que es una orden que se tiene que seguir haciendo continuamente. Por ejemplo, si yo le dijera cierra la puerta siempre que entres, ese es un imperativo presente. En nuestro texto, cuando dice pedid, buscad y llamad en el versículo 7, ese es un imperativo presente. ¿Qué significa? Mantente pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Es una actividad continua, es algo que tenemos que hacer continuamente. Persiste en hacerlo, insiste en ello. Y esto nos habla de una constancia, no de nada más pedir el domingo o de nada más buscar en un día de la semana o llamar de repente, sino es una actividad continua que tenemos que hacer por el resto de nuestras vidas, siendo constantes en buscar a Dios, siendo constantes en tener una comunión con Dios. Y esto podríamos nosotros llevarlo al nivel de leer la Biblia diariamente, orar 3 veces al día, orar por los alimentos, venir a la iglesia, servir a Dios en nuestras capacidades, hablar de Cristo, todo lo que sea, el poder estar en una comunión continua con Dios todo el tiempo. Lo cual es la prueba también de nuestra sinceridad. Yo les pregunto, si amamos a alguien, ¿nos gusta estar con la persona que amamos? Sí. We like to be with the person that we love. If we say we love somebody, we like to be with that person. We like to have some fellowship with that person. So if we love the Lord, if we say we love the Lord, we want to have that fellowship with the Lord. Si decimos que amamos a Dios, queremos tener esa comunión con nuestro Dios. Si decimos que amamos a Dios pero no lo buscamos, si decimos que amamos a Dios pero no tenemos comunión con Él, entonces la realidad es que estamos demostrando que no amamos a Dios, porque no tenemos ningún compañerismo con Él. Amar a Dios se demuestra en la comunión que nosotros tenemos con Él, ¿se dan cuenta? Y a veces yo me pregunto, piensen en esto. Si alguien que se dice ser cristiano se aburre leyendo la Biblia, orando o en la iglesia, ¿cómo le va a hacer cuando vaya al cielo? My question is, if somebody gets boring because he's reading the Bible or praying or coming to church, what is he or she is going to do when they go to heaven? ¿Qué puede hacer alguien en el cielo si en el cielo vamos a adorar a nuestro Dios y vamos a estar en comunión con Dios? Si usted dice, bueno, es que me aburro yo en la iglesia, entonces no sé si haya un lugar especial, ¿no?, para los creyentes que se aburren en el cielo, que estén, no creo, ¿verdad? Todos vamos a estar juntos en el mismo lugar. Pero el hecho de querer estar con Dios demuestra que realmente creemos en Él y que realmente nosotros lo amamos. Y este texto, Mateo capítulo 7, versículo 7, dice, pedid continuamente, buscad continuamente, llamar continuamente. Y no son opcionales, no son sugerencias, son órdenes para que continuamente busquemos a Dios. Así que vamos a analizar estas ideas, hermanos, en este pasaje. Y vamos a hablar en primer lugar acerca de la primera frase que tenemos ahí que dice, pedid y se os dará. Cuando pedimos,
Esto implica, hermanos, que tenemos una necesidad. Por ejemplo, si yo necesito una herramienta, y sé que, por ejemplo, Werner tiene muchas herramientas, es el hombre herramienta. No sé, Werner, tienes una sopladora a lo mejor, y yo no te la voy a pedir, pero si la necesitara, sé que él la tiene, y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pedírselo. Pedir implica que nosotros tenemos una necesidad. Si un niño con hambre le pide un pan a su papá, es porque tiene la necesidad de comer. Y yo creo que lo hace, ¿no? ¿O no, Elizabeth? A veces le pides a tu mamá un panecito, ¿o qué le pedirás? ¿Un taquito? ¿Una fruta? Y tu mamá te lo da, ¿verdad? O Susana también. Bueno, a lo mejor tú dices, yo me preparo sola, no necesito que me prepare mi mamá. Pero pedimos cuando nosotros tenemos una necesidad. Hace tiempo yo platicaba precisamente con James, está aquí, bueno, no le di la bienvenida, pero ahí está James, que es mi yerno, y está Keilita, que es mi hija. Y hace algún tiempo, some time ago, James, we were talking about people in the homeless people. And you tell me how difficult it is for them to get back, no? It's very difficult. Platicamos acerca de la dificultad que la gente tiene, la gente que vive en la calle, saben, los que nos piden dinero. A veces nosotros decimos, ¿por qué no trabajan? Es que no es tan fácil. Les voy a poner la situación. Ellos, para poder tener un trabajo, cuando me imagino que han hecho una aplicación de trabajo, tienes que anotar una dirección, tienes que poner un teléfono, y si te presentas a una cita, me imagino que lo hiciste, ¿no, Susana? Cuando fuiste a la cita en el Chick-fil-A, tienes que ir presentable, ¿no? No vas a ir todo greñudo y todo sucio y maloliente a una cita de trabajo. ¿Cómo le hace una persona para poder salir de eso? Necesitaría ayuda externa, ¿no es cierto? Ahora, la realidad es que mucha gente no quiere ayudarles. ¿Quién de ustedes quiere que una de esas personas venga a su casa a darse un baño y le va a dar una ropa para que vaya a buscar un trabajo? Le dice, ¿sabes qué? Pon mi dirección y puedes hacer la aplicación. Pensamos en las implicaciones que eso tendría, ¿no? Esas personas que están en la calle piden porque necesitan. Y a lo mejor inclusive alguna gente que quisiera decirnos, bueno, le lavo su carro o algo, mucha gente desconfiaría, ¿no? Y diría, ¿cómo voy a decirle a esta persona que vaya a mi casa? ¿No? Ni lo conozco. ¿Me explico lo que estoy diciendo? En esa situación de necesidad, entonces lo que tienen que hacer es pedir. Y cuando nosotros empezamos el Sermón del Monte, fíjense, vean ahí, estamos en Mateo capítulo 7, pero vean atrás en Mateo capítulo 5, cuando comienza el Sermón del Monte comienza diciendo en el versículo 3, Mateo 5:3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando nosotros pensamos en la gente pobre, también pensamos en gente que tiene necesidades, ¿no es cierto? Y que a veces va a pedir porque está en necesidad. La gente pobre va a aceptar la ayuda porque necesita. El texto nos hace pensar entonces cuando dice pedid y se os dará en nuestra necesidad de Dios. En este texto, en estas palabras nos hace pensar, ¿sabes qué? Susana, tú necesitas a Dios en tu vida. ¿Sabes qué, Keila? Tú necesitas a Dios en tu vida. Cada uno de nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida, sin importar nuestra situación. No importa si tienes dinero, no importa el bagaje que tengas, el pasado que tengas, nosotros necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y por eso el texto dice, pedid. Necesitamos ir a nuestro Padre Celestial, a Abba Padre. Y aún en este mismo pasaje, cuando nosotros pensamos, bueno, ¿y qué debo de pedir? Vean en Mateo capítulo 6, es una hoja atrás de donde estamos, en los versículos 9 al 13. Vosotros pues oraréis así, ¿qué debemos pedir? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que el nombre de Dios sea santificado, que le demos nosotros la honra y la gloria al nombre a nuestro Dios. Venga tu reino,
que Él venga y que su reino se establezca en la tierra. Versículo 10, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Que la voluntad de Dios se haga en mi vida como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que Dios provea las necesidades que tenemos nosotros cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que nos perdone y nos enseñe a perdonar. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así que en estos versículos encontramos también la forma como nosotros podemos pedir a Dios que su nombre sea glorificado, que nuestras vidas le den la honra. Podemos pedir a Dios porque Él da abundantemente y sin reproche, dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Podemos pedirle a Él porque Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice Efesios 3, 20. Dice también que pidamos con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar que es echada de un lado al otro por el viento. Y dice el versículo 6 y 7, que no piense quien hace tal cosa que recibirá cosa alguna del Señor. Así que pedimos, demostrando nuestra confianza en Dios, demostrando que le conocemos y que sabemos que Él va a cumplir y nos va a dar. Yo podría preguntarle a Elizabeth, tú le puedes pedir a tu mami, ¿verdad? Pero no le vas a pedir, por ejemplo, que te dé de comer un señor en la calle o en la tienda, que llegues y le digas a una persona extraña, ¿sabe qué? Necesito dinero para mi escuela, deme para mis útiles escolares, ¿no? ¿Por qué le pedimos a nuestro Padre? Porque lo conocemos, porque es nuestro Padre, porque es Abba Padre. La segunda palabra que tenemos en el pasaje dice, buscad y hallaréis. Y buscarme para mí hace como que el alcance se amplía, va un paso adelante, es como más extenso. Ya no solamente pido, sino ahora busco. Y quiero que pensemos también que buscamos lo que necesitamos. Cuando vamos a la tienda, cuando vamos... Siguiendo en el ejemplo de las herramientas, si necesitas una herramienta y vas a una tienda de herramientas, vas buscando eso, ¿no? Necesito unas brocas, necesito unos tornillos de 2 pulgadas, y vamos buscando lo que necesitamos. Siempre es algo que necesitamos. La pregunta entonces sería, ¿qué tanto buscas a Dios? ¿Qué tanto necesitas a Dios? Y yo puedo decirles que lo necesitamos mucho a Dios en nuestra vida, lo necesitamos grandemente en nuestra vida. Buscamos también lo que nos interesa, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay quienes pueden pasar mucho tiempo en Amazon, la página de internet, buscando, ¿qué les gusta? Un flash drive, buscando algo que necesitamos, ¿no? Alguna cosa que haga falta. Hay gente, ¿verdad?, que pasa mucho tiempo en TikTok. ¿Buscando qué? Pues lo que le gusta, no sé, algunas bromas o algunos videos. Hay quienes les encanta ver perros feos, ¿no? En internet, no sé por qué, pero les encanta ver perros que están medio feitos y es algo que les gusta. O ver gatos haciendo cosas chistosas o animales muy tiernos. Buscamos algo que queremos. En Facebook nos pasamos buscando a los amigos o lo que dijo el compañero o los familiares. Nuevamente mi pregunta es, ¿qué tanto nos interesa Dios? ¿Qué tanto nos interesan las cosas de Dios? ¿Qué tanto nos interesa la familia de Dios? Y dice Jeremías 29, los versículos 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora, si ven que en este texto tenemos también la misma idea de pedir, buscar y llamar. El texto nos dice que oremos. Puedo pensar que eso es pedir.
El texto nos dice que si buscamos, lo cual también dice el Señor Jesucristo, buscad. Y el texto también dice que si invocamos, entonces me invocaréis. Este mismo versículo que estamos viendo repite la idea que el Señor Jesucristo está diciéndonos. Pedid, buscad y llamar. Es algo que debemos de hacer continuamente en nuestra vida. Y dice el texto, entonces me invocaréis y vendréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué hermoso. Dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y eso me hace pensar en la gracia que Dios nos da. Piensen en esto. No tenemos nosotros ningún derecho. No tenemos en nosotros nada que nosotros podamos decir, porque hay algo muy bueno en mí, Dios me ama. La semana pasada yo les decía, Dios me ama a pesar de ser pecador. Last week I told the congregation, God loved me even though I'm a sinner. You know, many times I hear the idea, God loved me as a sinner. God doesn't want me to be a sinner. He loves me, right, even though I'm a sinner, but not because I'm a sinner. Actually, when He comes to my life, He wants to change my life and clean me up. Dios me ama, ¿no es cierto? Pero Dios me ama a pesar de ser pecador. No porque soy pecador. Dios, de hecho, quiere quitar el pecado de mi vida. No tengo nada en mí que yo pueda decir, Dios me ama por, ¿qué será? Por mi lindo rostro. Dios me ama porque soy muy bueno. No. Dios es tan lleno de gracia que a pesar de que no tenemos nada nosotros que podamos decir, Dios puede amarme por algo que yo tengo, Dios me ama y Dios me invita a tener comunión con Él. ¿Se dan cuenta de lo hermoso que es esto, de la gracia que encontramos en Él, si le buscamos de corazón? Y es también el mensaje que nosotros encontramos en Hebreos 4:16. Vean cómo dice este texto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vean cómo dice el texto, al trono de la gracia. Es un trono de gracia. Los reyes de este mundo, piensen en esto, los reyes de este mundo se enseñorean sobre su pueblo. Los reyes de este mundo muchas veces son unos tiranos que hacen lo que ellos quieren, aunque el pueblo sufra. ¿No es verdad? Nosotros podemos ver en la historia y podemos ver muchos gobernantes malos, muchos gobernantes perversos que en este mundo hacen cosas malas y se aprovechan del pueblo. Ellos hacen lo que bien les parezca, se enriquecen, toman las decisiones, aunque el pueblo sufra. Pero la diferencia es que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que está por encima de todo, el Dios eterno, Él dice, acércate a mí, porque yo quiero bendecirte. Yo te convido de mi mesa. ¿Quién nos ha invitado? ¿Qué presidente en este mundo, qué gobernante en este mundo, qué rey en este mundo nos ha invitado alguna vez a su mesa? A mí nunca me ha invitado nadie, ¿no? A ningún gobernante a comer o que diga, ven, eres mi amigo. No. De hecho, en muchas ocasiones tienen seguridad y tienen gente que impide que se acerque a ellos. Pero el Dios eterno, Abba Padre, Él dice, ven, acércate confiadamente, porque vas a encontrar gracia para el oportuno socorro. Así que qué hermosa imagen que el Señor nos da. Dios no se aprovecha de nosotros. Dios no nos quiere hacer mal. No quiere utilizarnos. Él quiere bendecirnos. Y sí, Él va a usar nuestras vidas, pero para bien y para hacer bien en nuestra vida. Y por eso, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando oramos, no se trata de nosotros. Se trata de exaltar a Dios. Se trata de darle gracias a Él. Mucha gente piensa que cuando oramos es nada más porque yo soy lo más importante. Dios ayúdame, Dios bendíceme, Dios provéeme, Dios sáname, Dios cuídame. Pero orar, hermanos, es reconocer que Él es el más grande y darle gracias.
pienso, Laura, por ejemplo, qué bendición que están tus hijas aquí, ¿no? Y yo creo que las has de amar muchísimo, ¿no? Y también por cómo las veo, ¿verdad? Creo que son muy buenas hijas. Y todo eso es una bendición, ¿es cierto? Cuando uno, por ejemplo, piensa en muchachos que luego uno conoce que son muy, muy malos, ¿no? Y a veces tratan muy mal a sus padres y nosotros tenemos hijas que son de bendición. Bueno, yo también tengo hijas que son muy, muy buenas. ¿Qué decimos? Gloria a Dios. Y cuando vemos cómo Dios nos provee, hermanos, ¿qué decimos? Gloria a Dios. Y cuando vemos cómo Dios nos sana, y a veces en momentos de enfermedad, Dios nos bendice, gloria, tenemos un Padre muy bueno, tenemos un Abba Padre que es precioso y que está lleno de gracia y de verdad y que dice, ven a mí y yo te voy a bendecir. Él nos va a escuchar y Él va a estar con nosotros. Pero también, siguiendo en mi idea, a veces buscamos lo que hemos perdido. Dice, buscad y hallaréis. En ocasiones nos toca andar buscando lo que hemos perdido, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces decimos lo dejé aquí? Hace rato, por ejemplo, estaba yo tocando con una plumilla, que por cierto la quebré, pero la puse aquí y de repente se cayó, no me di cuenta y iba a tocar otra vez y andaba buscándola. Y a veces nos pasa así, ¿no? No pasa que estamos trabajando con una herramienta y un taladro, digamos, y ando haciendo a lo mejor varias cosas y de repente digo, ¿y dónde lo dejé? Por eso hay los cinturones para traerlo colgado y no olvidarlo, pero aún así, ¿no? O la cinta métrica, ¿dónde la dejé? Y la buscamos. Y hermanos, a veces en la vida podemos perder la dirección. A veces en la vida puede haber situaciones que nos hacen desviar la vista. Son momentos muy tristes. Mari, son momentos muy tristes. Cuando alguien deja de enfocarse en Dios, son momentos muy tristes porque sufrimos, tenemos mucho dolor y pasamos la consecuencia de ese desvío. Pero quiero decirles que hay una buena noticia. Podemos buscar a Dios. Hay un texto en Isaías 55:6, precioso este versículo que dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y eso me encanta porque veo la misericordia y el amor y la gracia de Dios que no dice, tú estás mal, tú eres un pecador perverso, yo no quiero nada contigo. No cierra la puerta y dice, yo no quiero nada, tú eres una persona mala que ya no estás en comunión conmigo, aléjate de mí. No, Él dice, búscame. Y si me buscas de todo corazón me vas a encontrar. Pero quiero que vean que el texto también dice, buscad a Jehová, que dice, mientras puede ser hallado. ¿Qué significa eso? Que puede haber un momento, hermanos, en que ya no podemos encontrar a Dios. ¿Qué? Sí. Dios es muy grande en misericordia. Dios es muy bueno. Pero ¿se acuerdan ustedes quién cerró la puerta del arca de Noé? ¿Se acuerdan de esa historia? Do you remember who was the one that shut the door in Noah's Ark? ¿Quién cerró la puerta? No fue Noé, hermanos. No fue un animal. Fue Dios el que cerró la puerta. Y Dios, después de 105, algunos dicen que 120 años, tardó desde que Dios le mandó a Noé construir el arca, desde el momento que Dios le da la orden hasta el momento que termina el arca y los animales suben, 120, 105 años, es toda una vida. No sé, Susana, ¿crees que tú llegues a vivir 120 años? Está difícil, ¿no? Les he dicho que mi abuela vivió 104 años. Mi papá tiene 90, así que a lo mejor tengo la esperanza de que viva, no sé, una buena cantidad de años, si no viene el Señor antes, pero no creo que llegue a 120 años. No creo que llegue a tanto tiempo.
Toda una vida Dios le dio oportunidad, pero cuando Dios dijo es el momento, cerró la puerta. La Biblia también nos habla de que Moisés estuvo hablando a Faraón. Y dice en los versículos en Éxodo 10, 28 y 29, dice, y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Esa fue la amenaza que hizo Faraón a Moisés. Pero vean lo que Moisés le dijo, y Moisés le respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. ¿Saben por qué? Porque no fue el que murió Moisés. ¿Quién murió? El Faraón. El Faraón fue el que murió. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que a veces Dios nos dice hasta aquí. Y por eso tenemos que buscarlo con premura. O sea, este es el momento. Ahorita que nuestros niños están viniendo a la iglesia, este es el momento para que ellos se afiancen en la iglesia y busquen a Dios y sigan a Él. Y no vaya a llegar un momento cuando ellos crezcan y ellos ya anden en el mundo y ya no quieran buscar a Dios. Ahorita que está todo bien y que no estamos nosotros alejados de Dios, y que si nos llegamos a alejar vamos a vivir una serie de calamidades que no queremos vivir. Por eso dice, llamadle en tanto que está cercano. Necesitamos, ahorita que podemos, buscar a Dios. Yo no sé también si un día vaya a haber una persecución aquí en Estados Unidos. I don't know if it is going to be a persecution in this country in the future. I don't know. I know that before Jesus come back, is going to be a persecution. Before he comes back, it's going to be a persecution in the world. I don't know if it's going to be here. No sé si va a haber una persecución aquí, hermanos. Pero si llegara a haber una persecución, tal vez va a haber un día en que ya no nos podemos reunir como ahorita. ¿Y sabe qué va a pasar? Que vamos nosotros a recordar y a sentirnos con ese remordimiento, me explico, de decir, y podía haber ido y no fui. Y todas esas veces que pude estar en la iglesia, no lo hice. Y mi hija pudo haber aprendido la palabra de Dios y no la aprendió. ¿Entienden lo que digo? Buscad a Jehová en tanto que está cercano. Pero también buscar me hace pensar que debemos buscar lo mismo que Dios busca. Y Jesucristo, ¿qué vino a buscar? Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios está buscando al mundo para salvarle. Así que mi consejo es, hagamos lo mismo. Este es un buen momento, hermanos, para nosotros tomar folletos allá atrás que tenemos, invitaciones, invitar a la gente, decirle a otras personas, Susana, ahorita que te estoy viendo, también conocemos, ¿cómo se llama? Nancy, también la conocemos. Y también hay que invitarla a la iglesia, ¿verdad? A Nancy. A lo mejor tienes otras compañeras ahí en el trabajo que también hablan español y, bueno, inclusive si hablan inglés, pues tráetelas, ¿verdad? Y aquí les traducimos. Podemos hablarle a la gente de Cristo, invitar a la gente para que conozca al Señor Jesucristo. Y por supuesto, hermanos, buscad las cosas de arriba, las cosas del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice el texto, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este mundo, hermanos, no debe tener el mismo atractivo que las cosas de Dios. Sí, necesitamos comprar cosas y vivir y comer y todo eso lo necesitamos. Pero lo más importante siempre va a ser esa comunión con Dios y el buscar las cosas de nuestro Señor. La tercera idea que dice el texto es llamad. Y dice el texto, llamad y se os abrirá. Y parece que sigue creciendo en intensidad, ¿no? Porque primero pedimos, luego buscamos, pero luego ya desesperadamente llamamos, ¿verdad? Porque tenemos necesidad. Puedo pensar que llamamos también, por ejemplo, cuando tenemos amistad con alguien y confianza en alguien, no tenemos problemas de llamarle, ¿verdad? Por teléfono, tocar a su casa. También llamamos por necesidad, ¿no es cierto? Si estuviéramos perseguidos, llamamos buscando refugio
tocamos a una puerta, si alguien nos viniera siguiendo, a lo mejor cualquier puerta la tocamos. Y de la misma manera, hermanos, necesitamos buscar a Dios y llamar a Dios. Y dice este texto, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa palabra que está ahí como clama, ven esa palabra clama en ese versículo, en hebreo es la palabra kará. Y la palabra kará significa llamar a alguien por nombre. Esta mañana, por ejemplo, he dicho Werner, he dicho Mari, he dicho Laura, he dicho Elizabeth, he dicho nombres. Les he llamado por sus nombres. Ajá. Porque este mensaje es para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros debemos de tomar el mensaje como que es para mí, ¿verdad? Hasta Isabela, que está ahí escuchándome, este mensaje es para cada uno de nosotros. Kará significa llamar por nombre. Kará también significa llamar o clamar a viva voz, como cuando gritamos, ajá, hey James, help me, James, come here. La idea de esta palabra es también de clamar, de un grito desesperado de ayuda, porque es lo que necesitamos desesperadamente a Dios en nuestra vida. Pero también kará significa proclamar, como decir, eres grande, you are holy Lord, you are great, you are amazing. Es exaltar el nombre de Dios. El versículo entonces dice, llámame por mi nombre. El versículo dice, exáltame, grítame, clama a mí, que dice el texto, y yo te responderé. Y luego ven lo que dice el texto, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, solamente podemos llamar por nombre a quien conocemos, ¿no? En esta mañana te llamé Elizabeth porque sé que te llamas Elizabeth, ¿verdad? Y te conozco. Y si digo Keila, te conozco muy bien. Pero una persona que yo no conozco, yo no le puedo llamar por su nombre. ¿Qué implica este texto, hermanos? Que conocemos a Dios. Y porque le conozco, le puedo llamar. Porque sé quién es Él. Ahora, ¿quién es Dios, hermanos? Es un padre bueno, es un padre que le encanta dar, es muy generoso, es un padre que le encanta dar buenas cosas, que le encanta dar cosas perfectas y que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Quién no quiere ese padre, no? Todos nosotros. Pero saben también que Werner, James, we have to be that kind of father. This is a call for us also to be that kind of father. Necesitamos ser ese tipo de papá nosotros, Werner. Necesito yo ser ese tipo de papá, un padre bueno, generoso, un padre también que cuida, un padre que protege. Es lo que yo necesito ser, porque yo estoy aprendiendo de mi Dios Todopoderoso. Y dice el texto, algo que muchas veces nosotros decimos, Werner, no se estudia para ser padres. I don't know if you heard this idea, but many people say that there is not a school for parents. Nobody knows how to be a father. But actually, there's a school and there's a teacher. Realmente sí hay una escuela y aquí está el manual de cómo ser un buen padre y tenemos también un padre que nos enseña cómo serlo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A lo mejor yo no sé cómo ser un buen papá, a lo mejor yo no sé cómo ser un buen esposo, no sabes cómo ser una buena madre, no sabes cómo ser una buena hija, no sabes cómo ser una buena hermana, pero ¿sabes qué? Clama a Dios, Él te va a responder y Él te va a enseñar cosas que tú no sabes. Y Él te va a enseñar cómo debes vivir con el resto de la gente. Cosas grandes, cosas ocultas, que a lo mejor nadie más puede ver, que tú no conoces, Dios te la va a dar. Y ese Abba Padre va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Bendito el nombre de nuestro Dios y por eso necesitamos clamar a Él. Pero el texto sigue un poco más.
Y la última idea, hermanos, que quiero meditar esta mañana es que dice el texto que los malos dan buenas cosas a sus hijos. El versículo 9, Mateo 7:9 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Quién hace eso? Quiero que este es un pan judío, un típico pan judío. Ahora, si ustedes ven este pan, es matzot, como se llama en hebreo, este pan. A lo mejor sabes de esto, Mari, porque tú estuviste trabajando con judíos, ¿no? Este pan se parece mucho a la piedra caliza que hay en Palestina. Tiene forma como de piedra, ¿no? No está bonito como las conchas. Susana, ¿conoces las conchas de pan? Esas son bonitas, ¿no? Bien adornaditas. Este pan no está bonito y parece como una piedra, ¿no? O sea, sí podría darla, una piedra podría parecer que es pan. Pero qué padre, hermanos, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra. Sería una broma muy mala, ¿no? De muy mal gusto. Imagínate que la hija muerde la piedra y se quiebra los dientes. O sería algo completamente cruel. Y el texto dice que aún siendo nosotros malos, porque no somos perfectos, somos pecadores, somos malos, si nuestro hijo nos pide un pan, no le vamos a dar una piedra. Esto también me hace pensar en una cosa. Necesitamos alimentar a nuestros hijos y no solamente correctamente. Yo sé que padres y madres, ustedes buscan alimentar muy bien a sus hijos, pero también espiritualmente. Ellos necesitan el pan de vida. Jesús dijo en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y por eso nuestros hijos necesitan también a Jesucristo, la palabra de Dios en su vida. Ahora, nuestro Padre nunca nos va a engañar, ¿no? Si pedimos un pan no nos va a dar una piedra. Luego Jesús dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Ahora, yo creo que en este pasaje Jesús se está refiriendo, cuando dice una serpiente, a la anguila, que en muchas ocasiones cuando los pescadores, ellos pescaban, tomaban peces, pero también entre esos peces había anguilas. Y la anguila tiene una forma de una serpiente, ¿sí la ven? Como que se parece a una serpiente. Pero de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que dice Levítico 11:12, esa anguila no es un alimento, es abominación. La Biblia habla en el Antiguo Testamento de que el pescado con escamas y aletas se podía comer, pero las anguilas y otros animales como esos no se podían comer. Entonces, lo que está diciendo es, ¿qué padre le va a dar a su hijo algo que le denigre, algo que él va a tomar, pero que es algo con lo cual va a deshonrar a Dios? Lo cual me hace pensar también, hermanos, en proteger la vida espiritual de nuestros hijos. Nosotros que somos padres, proteger la vida espiritual de nuestros hijos. Pero también me hace pensar que Dios, hermanos, nunca nos va a dar algo malo o algo para dañar a alguien. Cuando la gente dice, a veces pide por cosas malas, pensando que Dios se los va a dar, o hay un resultado en su vida que le trae un infortunio a alguien, y dicen es que pues así Dios lo quiso. Tal vez no fue que Dios lo quiso, tal vez fue algo que tú buscaste cuando se trata de dañar a los demás. Porque Dios, hermanos, no quiere darnos cosas que son nocivas, especialmente cosas que dañen o que denigren el nombre de Dios. De hecho, también en Lucas 11:12, en un pasaje paralelo a este, habla y dice, ¿y qué hijo si le pide a su padre un huevo, le va a dar el padre un alacrán? Nadie haría eso, ¿no? O sea, ¿qué padre le daría a un hijo un alacrán en lugar de un huevo? O sea, algo que lo dañe, algo que sea nocivo para su hijo. Y nuevamente dice el texto,
Pues si vosotros siendo malos, el versículo 11, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Si nosotros, hermanos, siendo malos, enfermos, débiles, a veces padres criminales, a veces gente en carencia, muy pobre, o gente común, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Ha visto cómo aún la gente que se dedica al tráfico de drogas o tráfico de humanos le da cosas, lujos a las famosas buchonas, ¿no? Si saben de lo que estoy hablando, a las novias de los narcos les regalan ropa muy cara, les regalan bolsas y autos y todo. O sea, aún esa gente mala, a los que están cercanos a ellos les dan cosas con los que ellos, bueno, lo que ellos piensan que es algo bueno, ¿no? El dinero y las cosas así. Si aún la gente, hermanos, siendo mala, aún pienso yo gente que a veces es muy tacaña, es muy avara. Hay gente que es muy avara, que no es nada generosa, que no puede sacar dinero ni nada, ni llevar comida ni nada. Nunca están dispuestos a dar, pero están dispuestos a darles a sus hijos, están dispuestos a darles lo que sus hijos les pidan. El texto nos hace pensar, si siendo malos, hermanos, les damos cosas buenas a nuestros hijos, o les damos lo que nos piden, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Y eso me hace pensar, hermanos, que Dios nos va a proveer, nos va a dar todo lo que necesitamos en nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar leyendo algo que me mandó mi esposa acerca de los padres. Se los voy a leer, dice así: el primer destello que mi hijo tiene de Dios es a través de mi desempeño como papá. Por ello le pido a Dios que me ayude a ser leal a Él, para que mi hijo vea mi fe a través de mis acciones y no tan solo a través de mis palabras. La manera en que disfruto estar con mi hija es el primer ejemplo que mi hija tiene de cómo el Padre Celestial se deleita de estar con sus hijas. La manera como yo pido perdón es el primer vistazo para mi hija acerca de la humildad y el poder del arrepentimiento. La manera en cómo alabo a Dios es el primer claro ejemplo para mi hija de cómo se debe alabar a Dios diariamente y por sobre toda circunstancia. Y termina que el Dios Todopoderoso te ayude a ser como Él es, feliz del Padre. Somos nosotros, hermanos, el ejemplo y la conexión de nuestras hijas, bueno, en mi caso de mis hijas, con el Padre Celestial. Así que pidamos, buscamos, llamemos, porque solamente de esa manera podemos estar cerca de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Pero también, si alguien de nosotros nunca le ha pedido a Dios perdón por sus pecados, si alguien de nosotros nunca le ha dicho a Cristo, ven, Señor, a mi corazón, este es un buen momento para hacerlo. Dice el texto, pedid, buscad, llamad, y yo te digo, este mismo día, en esta misma hora, tú puedes decirle al Señor, Señor, te pido, Señor, que tú vengas a mi vida. Me arrepiento, Dios, de mis pecados, ven a mi corazón, quédate en mí y vive en mi vida. Si quieres hacerlo, lo puedes hacer en esta misma hora. Y si tú ya lo hiciste, este es un buen momento también para darle gracias a Dios por todo lo hermoso que Él es con nosotros como nuestro Padre. Vamos a orar.